Estupendo, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por uniros a esta iniciativa CEO Forum. Hoy contamos pues, con una figura yo creo que muy interesante, con un perfil también curioso que iremos descubriendo a lo largo de la conversación. Está con nosotros José López García de Leániz, que es Managing Partner y CEO de eGeneris, una compañía de la que vamos a hablar enseguida y que hace cosas pues verdaderamente muy interesantes. Hoy, José, hemos empezado en esta escuela de liderazgo y buen gobierno hablando de propósito. Hemos empezado fuerte, ¿no? Empezando por conceptos que realmente pueden marcar la diferencia de una marca, de una organización y de los profesionales que de alguna manera se desempeñan en ella. Y también la propuesta de valor que se ofrece pues, a clientes o a beneficiarios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los colegios de abogados, hemos hablado mucho sobre cuál puede ser esa propuesta de valor desde el propósito a los colegiados. Me gustaría empezar preguntándote qué es para ti el propósito, si es que tienes una definición para ello. En primer lugar, muchas gracias, Chema, por invitarme y por tener la oportunidad de compartir este rato con vosotros. Para mí, ¿qué es el propósito? Pues no tengo una definición académica, ¿no? Pero si tuviera que decir algo, diría que es aquello que me mueve todos los días cuando me levanto y me ilusiona pues, con todo lo que hago, desde que me levanto hasta que me acuesto. De alguna manera, hoy precisamente en la sesión hablábamos de que una posible definición del propósito podía ser el para qué, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto que tú estás diciendo. ¿Para qué yo como persona me levanto cada día? Y una pregunta que me puedo hacer cada vez que tengo que enfrentar un nuevo reto o una nueva actividad, entender bien ese para qué, para saber si realmente está construyendo en la dirección pues que buscaba. ¿Tú eres consciente en algún momento de haberte aplicado ese propósito y de haberte hecho esa pregunta y haber tomado algún tipo de decisión, no voy a decir que radical, pero sí relevante, que haya cambiado el statu quo? Soy consciente, es decir, a mí sí me gusta mirarme mucho por dentro y por tanto, ¿no? el para qué estoy aquí, ¿no? Y para qué hago lo que hago, pues sí es algo que, bueno, pues que sale frecuentemente, ¿no? Si yo tuviera que decir, ¿no? Mi para qué, a ver, yo soy de cosas, o sea, de 4 ideas que intento tener bien centradas y a partir de ahí construir, ¿no? Y parto de la base que yo me considero una persona bastante afortunada. Bueno, con lo que me ha dado la vida, pues lo que sea, pero me considero muy afortunado. Y entonces con eso pues tengo dos opciones. Uno, intentar todo ello, que ver cómo puedo vivir mejor, cómo puedo, no sé, ganar más, tener más, o con eso que tengo, pues ver si puede, que me considero muy afortunado, ver si puede haber mucha más gente que directa o indirectamente se beneficie de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí yo sí que creo que se liga la parte personal con la parte profesional, ¿no? Porque, bueno, el propósito que tiene eGeneris es crear impacto, ¿no? Es intentar, con todos los proyectos que hacemos, generar el máximo impacto económico para nuestros clientes, pero también social y medioambiental. Bueno, vamos a hablar un momentito precisamente de lo que hacéis en eGeneris, porque creo que es muy interesante y nos puede de alguna manera ilustrar esta conversación, y luego iremos más a un terreno personal, ¿no? Echando la vista atrás a alguna de tus aventuras más allá de las fronteras de nuestro país. Pero concretamente en eGeneris, me comentabas en una conversación previa que uno de los proyectos que ayudasteis a poner en marcha era el proyecto eMove. Para aquellos de vosotros que no sois de Madrid, porque no sé si tiene implantación en otros lugares de Madrid, es un proyecto de movilidad eléctrica que quizás yo diría que fue pionero, al menos, ¿no? en Madrid. Cuéntanos en qué consistió y cuál fue tu papel y el de tu compañía en ese proyecto, como digo, pionero de movilidad eléctrica. Perfecto. A lo mejor ayuda primero, ¿no? a qué nos dedicamos en eGeneris, ¿no? Bueno, pues es muy sencillo. En eGeneris nos dedicamos a diseñar y a construir nuevas empresas para cualquier empresa. Así, de forma muy sencilla es eso. Es decir,
las empresas nos llaman porque nos dicen, necesito crecer, necesito diferenciarme y hacemos muchas cosas, pero necesito más. Bueno, pues en Igeneris tenemos esa capacidad que es como identificar cosas que en principio no se le han ocurrido a la empresa, lógicamente sean viables, tanto económica como técnicamente, y hacerlo realidad. Es decir, podemos hacer un llave en mano. Primero lo diseñamos y cuando le dan el OK, muchas veces nos piden, vale, pues ahora nos lo implantan. Entonces, pues sí, este caso de eMove, que ahora se llama Free to Move, es el car sharing de Stellantis, ¿no? El grupo de Peugeot, Citroën, Fiat, que ahora que vemos muchos operadores por todo Madrid y por otras ciudades, cuando nosotros lo diseñamos, este concepto no existía en ninguna ciudad del mundo. Existía el car sharing, pero con coches de gasolina y operados de una manera completamente distinta, ¿no? Claro, ya empezaba, el tema eléctrico ya empezaba a ser importante en las ciudades medianas y grandes. El problema que tenía era que tenía que ser técnica y económicamente viable. Bueno, y desde ahí demostramos por qué a pocos años vista es un concepto que va a ser rentable y bueno, fue avanzada tal y lo hicimos realidad. Es decir, que una vez nos dieron, lo diseñamos, les gustó, nos lo validaron y eso implicaba hacer todo. Es decir, desde negociar, porque nuestro cliente en aquel momento no era Stellantis, ¿no? Era una empresa que se llama EISA, que son los que controlan el parking de superficie. Claro, no tenían el coche, no tenían la tecnología, no tenían todas las infraestructuras de carga, no tenían el equipo. Bueno, pues nosotros nos dedicamos a eso, que es, no te preocupes, nosotros hacemos todo. Negociamos con quien haya que negociar, buscamos la tecnología por el mundo, buscamos el equipo, lo contratamos, a eso nos dedicamos. Y este caso eMove es un ejemplo de unos cuantos que están ahí fuera. Me gustaría, bueno, además de ser el CEO de esta compañía, tú estás en el Consejo de Administración de SM, estuviste en el Consejo de Administración de esta otra organización de la que hemos estado hablando en este momento. Por tanto, digamos, de alguna manera, has estado y estás en el máximo gobierno corporativo, en el máximo órgano de gobierno corporativo de una gran compañía, en este caso como es SM, y al mismo tiempo tienes también la responsabilidad de gestionar, digamos, tu negocio desde un punto de vista muy, muy ejecutivo. Para ambos roles, bueno, pues parece evidente que es importante, bueno, pues ejercer un buen liderazgo, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que son las claves de un buen liderazgo y cómo te gusta a ti ejercer ese liderazgo? ¿Para qué te sirve y cómo te gusta ejercerlo? A ver, yo creo que dependiendo de dónde estés, ahora hay que hacer un liderazgo u otro, ¿no? No es lo mismo tener un equipo ya con mucha seniority que un equipo de gente joven. En Igeneris tengo gente súper brillante, pero es muy joven, ¿no? O ya empiezan a no serlo, pero bueno, es un equipo joven, entonces el liderazgo pues tiene que ser diferente a si estás con un equipo pues que tienen una madurez y una experiencia parecida a ti, ¿no? Con lo cual, pienso en Igeneris, pienso, por ejemplo, y además el rol, ¿no? Que en SM pues estoy en el consejo, ¿no? Y luego creo que también hay que tener en cuenta cómo es uno, ¿no? Es decir, no me considero una persona carismática, me considero una persona más de liderar con mis hechos que hablando, con lo cual pues intento siempre, en mi caso, liderar desde los valores y liderar desde la cultura. Entonces, bueno, desde ese punto de vista sí estoy orgullosa porque creo que en Igeneris transpiramos los valores que tenemos, que además nos lo reconocen los clientes, y tenemos una cultura muy marcada y bastante genuina. De eso te quería hablar y te quería preguntar precisamente por los valores de vuestra compañía. A fin de cuentas, tú hablas de un liderazgo, ¿no? Desde el ejemplo, ¿no? De alguna manera desde la cercanía, desde demostrar cómo yo vivo el liderazgo para que otros, desde luego, pues de alguna manera puedan sumarse a él. Decías que estáis orgullosos de los valores que tenéis como compañía, que os los reconocen vuestros clientes. Dos preguntas. Una, ¿cuáles son esos valores? Y segundo, ¿cómo sabéis que vuestros clientes os reconocen esos valores?
Pues en Ingenieris tenemos 7 valores. Tenemos lo que llamamos equipo, que sería, resumiendo mucho, ¿no? El ser capaces de trabajar en equipo, que no es fácil en Ingenieris porque, como decía antes, tengo gente muy brillante, ¿no? Y un poco el dicho ese de mucho gallo en el mismo corral, ¿no? A veces es complicado de gestionar, pero en mi caso tengo que reconocer que no lo es. Bueno, hay muy buen ambiente. Ese es uno, trabajo en equipo. 2, es una cosa que llamamos magis, es un concepto ignaciano, pero bueno, básicamente la traducción que hacemos es el exceder las expectativas de nuestro cliente, tanto interno como externo. Es decir, entre comillas, no nos importa despilfarrar tiempo y recursos por exceder lo que el cliente está esperando de nosotros. Internamente también eso es una cultura que cuando nos pedimos cosas internamente, eso se produzca, ¿no? El tercero es la honestidad, ¿no? Bueno, yo creo que es obvio, ¿no? Pero bueno, el ser conscientes de que, o sea, somos conscientes de que perdemos proyectos o perdemos continuaciones de proyectos por ser honestos y por decir lo que pensamos que hay que decir, ¿no? Y ya está, o sea, que lo perdemos, pero queremos ser consecuentes con ello. El cuarto es la humildad, ¿no? El día que perdamos la humildad es el principio del fin en Ingenieris. El quinto es la alegría. En Ingenieris nos lo pasamos muy bien. O sea, trabajamos mucho, pero en la oficina nos lo pasamos muy bien. Todas las personas podrían trabajar en remoto todos los días, pero la gente quiere ir a la oficina porque nos lo pasamos muy bien. El sexto sería sensibilidad social, es decir, dentro de los diferentes impactos queremos ser sensibles al tema social. Hay mucha gente ahí fuera pasándolo mal y creemos que nosotros pues, podemos contribuir, sobre todo a través de la generación de empleo, en la medida, nuestro pequeño granito de arena, pues para que las cosas vayan mejor para el mayor número posible de personas. Y el séptimo es un nuevo valor que hemos incluido hace poco, que es la audacia. Lo que hacemos muchas veces es audaz, porque muchas veces llevamos cosas a los clientes que primero que no se esperan y segundo que a veces es retarles su statu quo, es retarles los pilares sobre los cuales tienen construido su negocio nuclear y su manera de ver el mercado, su manera de ver el futuro. Bueno, esos son los 7 valores. Es interesante. Hoy, precisamente después de hablar de propósito, hemos estado hablando de intangibles, ¿no? Y a veces, en muchas ocasiones, ese ejercicio de identificar los valores o de alguna manera exponer públicamente cuáles son los valores, son vistos como un ejercicio, bueno, pues de puro posicionamiento de marketing y de marca, que no siempre se traslada ni a comportamientos corporativos ni a reconocimiento de grupos de interés como pueden ser tus clientes. Solo escuchándote cómo has explicado cada uno de esos 7 valores, para mí se hace evidente que efectivamente los estáis viviendo en el día a día. Me interesa especialmente que nos cuentes cómo podemos conectar esa audacia, que significa, es que me ha gustado mucho ese valor, ¿no? Porque creo que es verdaderamente diferencial. Muy conectado, desde luego, con una organización como la vuestra, que os dedicáis a la innovación, con otro elemento, otro valor que en muy pocas organizaciones veo. De hecho, no se me ocurre ninguna que ahora mismo en la cabeza que lo haya declarado, ¿no? Que es la humildad. ¿Cómo conectamos esos dos valores en el día a día? ¿Tú conoces alguna otra organización donde la humildad sea uno de los valores? No te sabré decir, vale. Pero creo que es un valor que te exige estar todos los días preguntándote si está presente o no está presente. Sobre todo si además añades eso, que el equipo que hay en Ingenieris es muy bueno, que los proyectos salen bien y por tanto es fácil o tenemos el riesgo de caer precisamente en lo contrario, ¿no? Bueno, yo creo que no es fácil. Yo creo que la audacia es más fácil porque desde el momento en que forma parte de nuestra cultura, de nuestro ADN, una vez te metes ya, pierdes el miedo, ¿no? a
al caer bien al cliente, vamos, que todos lo Supongo intentamos. que es más complicado al principio, pero llega un momento en que dices, lo mira, es incorporas nuestra y esto es forma de así. ser y tiene algún riesgo, pero ya Si está, nos ¿no? quieren, somos así. Pero es verdad lo que tú comentas, la humildad es algo que todos los días tenemos que estar, ¿no? Porque si salen bien los proyectos, pues caer ¿no? en la autosuficiencia, en pensar que somos buenísimos. Pues como decía antes, el día que la humildad empecemos a dejarla de lado es el principio del fin de Generis. Bueno, yo me quedo con esa reflexión para darle más vueltas después, ¿no? Ya personalmente. Bueno, tu trayectoria profesional la comenzaste en el mundo corporativo, es decir, trabajando para otros, para compañías muy conocidas, en posiciones pues muy interesantes, y das el salto a, lógicamente, emprender, ¿no? Un proyecto en el que, lógicamente, pues tu posición es distinta. ¿Qué has aprendido de ese cambio? ¿Qué echas de menos de trabajar para otros, para grandes corporaciones, y qué echas de más? Sí, o sea, mi trayectoria profesional es bastante, no sé, rara, cuando menos, ¿no? Porque efectivamente yo empiezo en el mundo corporativo, pues en materiales de construcción, industria, y hubo ahí un antes y un después en un cambio familiar que tuvimos, que nos fuimos a Australia, y al volver pues fue cuando decidí fundar iGeneris, ¿no? Entonces, si hay algo que sí creo que, bueno, de esas cosas que cuando a veces pensamos, ¿no? ¿De qué estás orgulloso, no? Pues una de las cosas en las que sí estoy orgulloso es de haber intentado dirigir mi vida profesional, ¿no? Y no ya una vez cuando te metes en la rueda, pues te metes y ya no te planteas nada más, ¿no? He tenido la suerte de poder, en muchas cosas, poderlo dirigir, ¿no? Y sí, pues desde el principio, yo estudié en ICADE, ahí cuando acabas, al menos en mi época, en aquella época, pues todo el mundo se planteaba banca de inversión, consultoría estratégica. Bueno, pues yo me fui a una empresa muy industrial, mucho menos glamurosa de donde todo el mundo salía, y la verdad es que estuve encantado. Aprendí chino, era una empresa muy complicada, dura, ¿no? Y administrar la pobreza pues es una gran escuela, ¿no? Bueno, y entonces seguí en el mundo corporativo y hubo en un momento dado pues que decidimos, mi mujer y yo, pues hacer un parón. Y tenemos 4 hijos y bueno, pues en aquel momento mi mujer dejó el banco, yo dejé la empresa donde estaba y nos fuimos a Australia. Que no había nada más cerca. No había nada más cerca, ¿no? Y al volver de Australia decidí fundar iGeneris, ¿no? En un momento horroroso, 2011, plena crisis, y fue surrealista al irnos a Australia, fue surrealista volver y montar algo que cuando iba a las empresas no se entendía, ¿no? Porque ¿qué? Innovación de modelos de negocio, pero si yo ya innovo, si yo ya lanzo nuevos productos, no se entendía. No tenía experiencia, porque me decían, bueno, pero ¿y tú? ¿Cuál es tu background? ¿A qué te has dedicado? Y yo decía, no, mira, es que me he dedicado al mundo corporativo, pero es que desde ahí he aprendido mucho. No os voy a soltar el rollo de por qué, ¿no? Y además, bueno, pues eso en un momento en el que no había dinero. No había dinero. Bueno, pues fue un disparate. Los primeros años fueron muy duros. Y entonces, ¿qué echo de menos del...? Ahora estoy encantado. Ahora estoy encantado, lógicamente, pues porque, bueno, hemos crecido mucho, las cosas van muy bien. Y de echar de menos, pues echaría de menos la comodidad del mundo corporativo. O sea, la comodidad de que todos los meses sabes que tienes tu nómina y sí tienes unas responsabilidades, pero la empresa es de otro, ¿no? Todos los que, ¿no? Supongo que aquí muchos seréis autónomos o tendréis un despacho o lo habéis tenido, bueno, pues sabéis la dureza que es el todos los meses pues tener que salir, vender, pagar nóminas a vuestros colaboradores. Estoy muy contento, pero bueno, pues tiene sus cosas. Bueno, estamos terminando el tiempo que tenemos para esta conversación, pero yo no me resisto a preguntarte qué se te perdía a ti en Australia. ¿Por qué decidís, verdad, estamos todos en esa tesitura, por qué decides un día o decidís tu mujer y tú
si se puede contar, o sea, si es algo que se puede explicar, sí. ¿Por qué y por qué luego decidisteis volver? Pues a ver, creo que tanto el ir como el volver está muy ligado a nuestro propósito, y que además yo no hablaría de mi propósito, sino en este caso nuestro propósito, ¿no? Que gracias a Dios, bueno, pues yo llevo casado 27 años y después de 27 años miro para atrás y digo, qué gusto, ¿no? Qué gozada. Antes os decía, yo intento con ideas muy básicas construir a partir de ahí, ¿no? Y yo, ¿desde dónde he construido? Pues yo he construido desde mi vocación. Mi vocación, que ha sido de estar casado con Consuelo Currita, que es como le llamo, ¿no? Esa es mi vocación. Entonces, y luego, bueno, pues de entre los dos tener una familia. Tenemos 4 hijos, ya mayores, José 24, Javier 22, Ignacio 19, que hace 2 años se fue al cielo, y Claudia, que tiene 17. Y todo lo que hemos ido haciendo en la vida y incluso decisiones profesionales han estado marcadas por qué es lo mejor para la familia. Siempre habíamos pensado, cuando eran pequeños, el tener una experiencia en un país anglosajón, y veíamos que incluso aunque mi mujer trabaja en un banco, eso no iba a salir. Entonces, en un momento dado, pues decimos, oye, pues esto no va a salir, la mejor época en la que nos deberíamos ir era, pues ahí, 2009, pues empezamos a hacer todo y a preparar todo, pues para poder tener esa experiencia. Lo estuvimos preparando durante 2 años y en un momento dado mi mujer dejó el banco, yo dejé la empresa donde estaba y nos fuimos, iba a decir con una mano delante y otra atrás, no es cierto, pero es verdad que no teníamos trabajo, nos fuimos a Australia con nuestros 4 hijos y es con diferencia la mejor experiencia familiar que hemos tenido y de las mejores decisiones que hemos tomado. Entonces, para mí está completamente ligado al propósito de la vida. Mi propósito en la vida no era tener generis ni ganar mucho dinero, sino está en torno, o por lo menos lo principal, la familia. Fantástico. Querría terminar esta conversación preguntándote has mencionado casi de manera natural, insistentemente, el propósito. ¿Cuál es el siguiente paso de tu propósito? ¿Estás pensando a futuro o, digamos, eres una persona más centrada en el aquí y el ahora? A ver, no creo que el propósito vaya a cambiar porque, bueno, si tu propósito es con lo que tienes, en la medida de lo posible, que pueda impactar en el mayor número de gente posible, bueno, pues está muy alineado con lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Soy una persona que no está todo el tiempo pensando en qué me falta, sino que disfruto del camino. Evidentemente, en todo tienes que tener planes de futuro y una dirección hacia dónde avanzas, ¿no? Y en Igeneris lo tenemos y tenemos pues muchos planes muy ilusionantes, pero disfrutamos mucho del camino, ¿no? Y a nivel familiar, pues exactamente igual, disfrutando mucho del camino, de todo lo que hemos, y sobre todo después de cosas como la que sucedió con Ignacio, pues qué gusto todo, ¿no? El mirar para atrás y todo lo que hicimos a nivel familiar con él, o incluso qué gusto cuando estuvo en el hospital durante muchos meses en la UCI, pues el haberle dedicado todo el tiempo que le dediqué. Bueno, pues vas viendo, yo por lo menos de las cosas también que estoy contento, miro para atrás y digo, bueno, qué gusto el haber hecho esto otro, y el haber intentado, como os decía antes, no controlar mi vida, que evidentemente no es posible, pero sí el dirigirla y hacer las cosas que creo que tengo que hacer. Pues con esta última frase, ¿no?, en la de ser capaz de dirigir en la medida de lo posible tu vida, no controlarla, eso es imposible, cerramos esta conversación. José López García de Leaniz, ha sido un placer tenerte con nosotros y haber tenido esta conversación. Te damos un aplauso.